Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal y a los viernes de Viviendo en Alemania, donde cada viernes les traigo o bien una noticia de actualidad de la vida en Alemania o bien un tema a modo general de cómo se vive por este lado del mundo. Así pues, el día de hoy voy a estarle conversando sobre un reciente drama político que está sobre la palestra y quiero informarles a ustedes, a los que no viven en Alemania o quizás a los que sí viven aquí pero quizás no están muy al pendiente de las noticias a nivel nacional. De todas maneras, si están interesados en saber cuál fue el dilema que se ha causado durante esta semana a nivel político, pues quédense ahí y empezamos. Pues bien, recientemente yo les hice un video comentándoles a ustedes que Ursula von der Leyen había sido denominada, o mejor dicho, fue electa presidenta de la Unión Europea, pero su anterior cargo era la ministra de Defensas. Entonces, resulta que al ella ganar las elecciones en la Unión Europea, pues ha tenido, por supuesto, que abandonar su cargo como ministra de Defensas. Pues nada, que Angela Merkel en su momento, y de eso hice yo un video y hablando un poquito más sobre lo que es la vida de Ursula von der Leyen, porque es una figura femenina muy respetada y muy querida aquí en Alemania, pero también en Europa, por todo lo que ella representa como mujer en sí. Así es que si no vieron ese video, es bueno que lo vean, porque actualmente tenemos dos mujeres al poder en Europa y las dos son alemanas. Una es Angela Merkel, por supuesto, que ya es su tercer periodo de gobierno en Alemania, y actualmente entonces tenemos a Ursula von der Leyen, que anteriormente ministra de Defensas en Alemania y ahora pues presidenta de la Unión Europea, y hasta el momento no había habido ninguna mujer con ese cargo todavía, así es que ya ustedes saben. Pues nada, que Angela ha tenido que nombrar una nueva sustituta en el puesto de ministra de Defensas, y el puesto se lo ha otorgado a Annegret Kramp-Karrenbauer. Resulta que al parecer en sus inicios, cuando ella elige a Karrenbauer, se especuló bastante en los medios políticos, medios de comunicación y a nivel nacional que el tema político aquí en Alemania se toma pero que muy en serio, y todos los medios de comunicación, tanto en radio, televisión o prensa, suelen hablar mucho del tema y están siempre muy al pendiente de qué va sucediendo, cómo va sucediendo, y los alemanes tienen por costumbre que son un pueblo que protestan pero al instante, o sea, no son personas que se queden calladas, no son personas que dejen las cosas para después, es como si de alguna u otra manera buscaran cualquier motivo para salir en protesta. Pues bueno, los temas políticos siempre están a la orden del día para estas situaciones. La cuestión es que cuando ella nombra a Karrenbauer, todas las personas comenzaron a especular que lo hacía porque, o sea, a otra mujer en un puesto donde anteriormente había también una mujer, lo cual no había caído muy bien en su tiempo cuando Úrsula tomó ese cargo, porque habían otros hombres que querían el cargo. Entonces, es de entenderse que Merkel es una feminista, no a viva voz, no lo grita a los cuatro vientos, pero es una feminista. Entonces, siempre ha querido poner mujeres en puntos estratégicos en el gobierno y en su gobierno, y así lo hizo con Úrsula en su momento. Pues bueno, en esta ocasión ha buscado como sustituta otra mujer y comenzó a especularse que ella estaba haciendo eso a propósito, que ella no era la persona más indicada, que habían otros hombres también que eran pues tan capaces o mucho más preparados para el puesto que la nueva Karrenbauer, etcétera, etcétera, etcétera. No se dejaron amedrentar de todas maneras, y por supuesto que Karrenbauer asume su puesto como ministra de Defensas. Pues nada, que lo que parecía ser miel sobre hojuelas en un inicio, y que pareciera que ellas eran pues, no digamos que entre políticas o entre políticos a modo general, no porque ellas tres sean mujeres cambia en nada, porque yo soy de las mujeres que pienso que el feminismo llevado a un extremo no es lo más adecuado, porque estaríamos cayendo en la misma desigualdad de género que se ha que ha existido en toda la humanidad hasta esta época. O sea, hasta el día de hoy nunca la mujer gozó de tantas libertades y tantos derechos como en la actualidad. Entonces, si nosotras mismas, las mujeres, sabemos lo que significa ser denigrado o ser hecho a un lado por género, simple y llanamente, pues no podemos entonces luego caer en lo mismo
que hemos vivido nosotras. Entonces yo abogo más que por una superioridad en cuanto al poder de las mujeres, abogo por una igualdad, que sea realmente igualitario. Entonces, eso fue una pincelada. Esa es mi opinión. Pues bien, lo que parecía miel sobre hojuelas y una amistad entrañable, muy criticada en los medios de comunicación, pues ha derivado en una aparente enemistad a muy poco tiempo de haber sido nombrada Karen Bauer en su puesto. El primer desencuentro que tuvieron Merkel y Karen Bauer fue en una demostración climática en la cual una aboga por una posición y la otra está en otra posición completamente opuesta. Ahí comenzaron entonces a saltar los fuegos. Y desde esa ocasión entonces se han visto muy pocas veces las dos coincidiendo en diferentes lugares. Se especula mucho que hayan tenido una diferencia a modo personal o discusiones a modo personal por este tema y quizás por uno u otro tema que quizás no están muy de acuerdo las dos, que sorprende muchísimo a lo que es la población y por supuesto al partido como tal igualmente, porque se supone que al momento del nombramiento de Karen Bauer se supone que ella seguía la misma línea o intereses que tiene Merkel con su periodo actual. Pues no parece eso. Y lo último ya que ha sucedido entonces últimamente, después de esas pequeñas fogatas esporádicas, es que esta semana han sido invitadas las dos a Estados Unidos a diferentes conferencias. Angela Merkel tenía que viajar hasta la ciudad de New York para cumplir con compromisos políticos y Karen Bauer tenía que ir a la ciudad de Washington, D.C. a cumplir otros compromisos. Sin embargo, iban a viajar las dos el mismo día y días antes del viaje se había reportado que ambas iban a viajar en el avión presidencial, o mejor dicho, aquí en Alemania se le llama el avión del Estado o Bundesmaschine. No se le llama avión presidencial porque ustedes saben que el puesto de Angela Merkel tampoco se le llama presidente aquí en Alemania, así que tiene otro nombre, pero es exactamente lo mismo para que ustedes más o menos tengan la idea. Es lo mismo que, por ejemplo, el avión presidencial en Estados Unidos, ¿ok? Es lo mismo que usa Angela Merkel. Como estaba planeado que iban a viajar entonces juntas porque el destino era el mismo y aunque iban a viajar a ciudades distintas que están a más o menos unas 3-4 horas, yo no estoy segura, pero eso fue lo que se dijo en la prensa, New York de Washington, pues estaba planificado que viajaran juntas. Pues después de estas diferencias, como 1, 2 o 3 horas antes de salir, pues se anunció que ya no iban a viajar juntas, que cada uno iba a viajar en un avión distinto y cada uno iba a despegar con media hora de diferencia. Y ustedes quizás en sus países, quizás pensarán, ven acá, ¿y saben tantos detalles en Alemania de lo que hacen los políticos? Oh sí. Y eso de los aviones aquí es un tema muy delicado, porque hace ya un buen tiempo, desde el segundo periodo de Merkel e incluso desde el primer periodo de von der Leyen, se venía hablando que ellas dos solían tomar con mucha frecuencia el avión presidencial para diferentes actividades. Incluso se llegó a criticar bastante que Merkel llegase a utilizar el avión presidencial para cosas privadas, como era irse de vacaciones de forma privada, porque ella como presidenta pues tiene una cantidad X de vacaciones durante el año como un trabajador público común y corriente, que ella es. O sea, todos los políticos tienen cargos políticos, pero esos son cargos del Estado, no les pertenecen a ellos, no son, por ejemplo, no es lo mismo como por ejemplo la realeza europea y cosas así, que es un trato distinto. Pues no, los políticos, y por lo menos aquí en Alemania, pero sabemos que hay otros países que no voy a nombrar porque no voy a entrar en esa disputa, dentro de Europa, que los mismos políticos se comportan como si fueran de la realeza. Pues aquí en Alemania le tienen el ojo encima y no es que se lo permitan. Entonces, había utilizado Merkel en una que otra ocasión el avión presidencial para irse de vacaciones. Fue criticada altamente por eso. Luego entonces von der Leyen en su periodo de mandato también había utilizado con frecuencia el A310, llamado también Luftwaffe, o sea el arma del aire, básicamente sería la traducción, que realmente es un avión de combate y realmente es un avión preparado para transportar a mucha gente, y normalmente se utiliza para transportar soldados de una forma más segura y diferentes armas a zonas de guerra y cosas así por el estilo. Pero además también en una parte del avión está preparado de una forma excesivamente lujosa, según lo que opina el pueblo. Entonces, von der Leyen había utilizado ese avión en varias ocasiones para transportarse a sí misma a diferentes actividades con la excusa de que ella necesitaba llevar un equipo de seguridad bastante extenso, siendo ella la ministra de Defensa de Alemania.
¿Ok? Aunque el pueblo no estaba muy de acuerdo y muy contento con esa situación, pues ella lo hizo una que otra vez y fue altamente criticada. Pero bueno. Resulta que la nueva ministra de Defensa, Karen Bauer, ha sido recientemente nombrada. Sucede esta situación y como les dije, 2 o 3 horas antes de pues, salir hacia los Estados Unidos, las dos mandatarias, pues cada una se va por su lado. Se especuló muchísimo que habían tenido quizás una discusión horas previas, que habían pues salido pues enemigas de la discusión y que probablemente por eso ya no iban a tomar la misma... el mismo avión hacia los Estados Unidos, sino que Karen Bauer dijo que ella iba a tomar el A310 y se iba a ir por su lado. Pues nada, que así lo hizo y una de ellas, Angela despegó una media hora antes y Karen Bauer media hora después. Teniendo en cuenta que si es que despegan prácticamente juntas, porque evidentemente no le iban a hacer 15 minutos de diferencia, porque ustedes saben los controles que hay que tener para ese tipo de vuelos y la seguridad que hay que tener. Se entiende entonces que siendo tan poquita la diferencia es que realmente, simple y llanamente, no querían viajar juntas y punto. Ahora bien, el vocero de la ministra de Defensas dijo, por su parte, él tiene una opinión también muy personal, o sea, él es el vocero, sin embargo, en muchas ocasiones da su opinión muy privada y personal, que no es la opinión de la ministra directamente. Sí, aquí en Alemania se suelen hacer eso, se tiran de los pelos ellos unos con otros y bueno. En fin, la cuestión es que él dio un comunicado explicando pues a la prensa, a diferentes periódicos, tanto el Spiegel como Bild y otros periódicos alemanes, donde él dice que realmente sí, parece que ellas habían tenido algún altercado y que a él eso le parecía altamente infantil y que realmente utilizar un avión de guerra prácticamente y equiparlo de cierta forma que fuera un poco más confortable y cosas así para la ministra de Defensa en cuestión, en su momento von der Leyen y ahora pues Karen Bauer, utilizarlo a modo privado y personal cada vez que tuviesen una rabieta y cosas así por el estilo, a él le parecía que era algo altamente infantil y hizo una comparación como decir que 2 niños estaban jugando en el parque y estaban peleándose en el área de la arena o algo así, o sea, es la traducción más cercana, y estaban peleándose por un juguete o algo así, y que a él eso le parecía altamente infantil. Entonces, ¿qué significa esto? Pues nada, que teniendo ahora mismo estas 3 mujeres en las más altas esferas del poder en Alemania, se está especulando que si no es demasiadas hormonas femeninas regadas en el ambiente. Y prácticamente se ha hecho una comidilla de esta situación. Por su parte, le han hecho pues varias preguntas a von der Leyen, que evidentemente ha salido de la palestra pública en Alemania para encargarse directamente de su cargo como presidenta de la Unión Europea. Y simplemente ella ha dicho que no tiene nada que decir y que normalmente, que le tienen que preguntar entonces a la nueva ministra de Defensa, que es Karen Bauer, que ella no tiene nada que decir al respecto. La cuestión es que, esa es la situación. La cuestión es que yo opino, es mi opinión personal, que a lo mejor tengan una que otra diferencia. Eso no es nada del otro mundo. Eso no tiene nada que ver que sean hombres o que sean mujeres. En la política usted se puede tener encontronazos o diferencias en altas esferas sin importar el sexo. O sea, yo creo que achacarle eso a que sean mujeres no me parece realmente justo. Volvemos a lo mismo. O sea, nos están tipificando de que, mira lo que pasa cuando varias mujeres están en posiciones muy altas de poder. Miren lo que hacen. Pero ¿y cuántas hombres no han hecho cosas peores en posiciones de poder también? Entonces, eso es ser sexista, ¿no? Sin embargo, yo lo veo por otro lado. O sea, yo pienso que independientemente de si ellas hayan tenido diferencias o no, una de las excusas que dio también el vocero fue que en el avión que viaja Angela Merkel tienen una cantidad de asientos y plazas X. Angela Merkel necesita un equipo de trabajo para viajar con ella, X cantidad de personas. Está dentro de personas que la protegen, guardaespaldas, médicos, sanidad, un sinfín de personas que acompañan a un presidente de viaje como normal, y más a una persona que ya, ¿no? Como es normal. Y le habían exigido a Karen Bauer que si ella iba a viajar con la presidenta, que tenía que llevarse no más de 10 personas en su equipo también.
A lo que a la última hora, lo que Karen Bauer entonces tuvo que decir, no ella, sino su vocero, que ella no había podido reducir la cantidad de personas a menos de 10, porque en su equipo de trabajo y con las personas que ella tenía que viajar, no era posible hacer el trabajo necesario con solamente 10 personas. Y esa fue la razón básica que ella pues dio para decir que entonces a último minuto tuvieron que tomar entonces 2 aviones diferentes para poder entonces alojar a las personas necesarias. Ah, sí, ok, está bien, muy bien, todo eso. Pero espérate. Me van a decir entonces que en un avión que es un Boeing que caben 1000 personas, independientemente de una cosa o la otra, porque no estamos hablando de un jet chiquito donde caben 10 personas, ¿cuántas personas van a viajar con estas dos mujeres? 100 en total, ¿quién sabe cuántas son? Entonces, eso ha despertado además de nuevo, con esa explicación, la duda de cuántas personas vuelan a costo del Estado, porque esos aviones son pagados con los impuestos del pueblo, a diferentes actividades. Entonces, a cuántas personas llevan por una y la otra por separado cada vez que viajan. En fin, esto ha sido un hervedero y durante toda esta semana a finales ya de septiembre no se ha hablado de otra cosa que no sea de esta situación. Yo les traigo entonces la noticia, ustedes ya en sus casas entonces puedan pues tener su opinión personal que les parece a ustedes. Eso es todo entonces, mis amores, por el video del día de hoy, esperando que esta actualización de las cosas que van sucediendo en Alemania pues les guste y ya ustedes saben, pasen bonito fin de semana. El lunes vamos a estar de nuevo por aquí en el canal trayéndoles un videoblog como costumbre los lunes y miércoles y ya ustedes saben, hasta la próxima, bye.